Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Si tú quieres vivir, mi querido hermano, mi querido amigo, una vida plena, necesitas saber cuál es el secreto de la felicidad. ¿Tiene sentido? Si no sabes cuál es el secreto de la felicidad, ¿cómo vas a tener vida plena? ¿No? Si vives en tus ideas confusas, lo que aprendemos allá afuera, lo que nos han enseñado acerca de la felicidad, pues te vas a dar cuenta que pues por eso no eres feliz. Si tú quieres ser una persona, ¿verdad?, de vida plena, necesitas entender claramente cuál es el secreto de la felicidad. ¿Y qué crees, mi querido hermano, mi querido amigo? De esto está hablando Jesús precisamente aquí, en el arranque del Sermón del Monte. En este grandioso sermón, Jesús arranca tocando el tema de la felicidad. ¿Cómo dice el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa palabra bienaventurados se va a repetir 8 veces. Jesús, hermanos, arranca su famoso sermón, su famosa resumen de las enseñanzas con el tema de la felicidad. ¿Saben por qué? Escuchen, mis queridos hermanos, la felicidad es lo que todo el mundo está buscando. Todo mundo quiere ser feliz. Es el sumo bien al que todos aspiramos. ¿No es así? Hermanos, todos queremos ser felices. Todos en la vida, de una o de otra manera, estamos buscando la felicidad. Es el sumo bien al que todos aspiramos. Pero, mis queridos hermanos, la mayoría de los seres humanos no sabemos cómo conseguirla. La mayoría de los seres humanos pensamos que la felicidad está en las cosas, mis queridos hermanos, que la felicidad consiste en tener cosas. La gente piensa que para ser feliz hay que comprar, adquirir cosas, y nos embarcamos, hermanos, en un proyecto de vida que después de muchos años de estar viviendo en él, pues descubrimos que es un fracaso. ¿Qué te hace falta para ser feliz? La revista americana Psicología Hoy hizo esta pregunta a 52,000 personas en los Estados Unidos. ¿Qué te hace falta para ser feliz? Estas fueron sus respuestas. A la pregunta, ¿qué te hace falta para ser feliz?, las personas contestaron: amigos. Otras personas respondieron: la vida social. Otros dijeron: buena situación económica. Otros dijeron: ser exitosos en el amor. Otros dijeron: el reconocimiento y el éxito. Otros dijeron: el sexo, es lo que me hace falta. Otros dijeron: el crecimiento personal. Miren, otras personas dijeron: tener una buena casa o un buen apartamento. Algunas mujeres dijeron: ser atractiva. Yo sería feliz si fuera atractiva. Ser hermosa, la ciudad en la que vivo, mi religión, recreación, ejercicio, ser padre o madre. Algunas personas dijeron que no son felices porque no tienen la bendición de ser padres o madres. Casarme, la felicidad de mi pareja. Lo interesante, mis queridos hermanos, en las respuestas de estas 52,000 personas que fueron entrevistadas, es que todas estas respuestas apuntan, ¿verdad?, a que la mayoría de los intentos por encontrar la felicidad se basa en situaciones externas en lugar de basarse en situaciones internas. Todo mundo queremos ser feliz, pero ¿cómo serlo? Esa es la cuestión, ¿verdad? La idea popular, mis queridos hermanos, de la felicidad es esta: tener las circunstancias adecuadas. La gente piensa que para ser feliz necesitas tener las circunstancias adecuadas. Es lo que yo llamo, ¿verdad?, el momento cuando entonces, ¿no? Cuando yo tenga cierta cosa, entonces seré feliz. Cuando salga de la escuela, entonces seré feliz, ¿no?
Cuando consiga un trabajo, entonces voy a estar feliz. Cuando me case, entonces voy a ser feliz. Y luego, ¿verdad? Cuando tenga hijos, entonces voy a ser feliz. Tienes los hijos y descubres que no eres feliz de todos modos, entonces dices, cuando mis hijos se vayan, entonces voy a ser feliz. Hermanos, la felicidad para las personas depende de las circunstancias, depende del momento, es externa. Esta es la idea popular de la felicidad. Es la idea que la gente tiene, se va transmitiendo de generación en generación. Si nosotros no tenemos una idea clara, precisa, que venga de arriba, pues vamos a vivir en esa confusión y no vamos a ser felices. ¿En qué consiste pues la felicidad? ¿Dónde podemos hallarla? Bueno, déjenme decirles que en este admirable texto de las Escrituras que vamos a estudiar, Cristo nos describe 8 secretos de la felicidad. A estos 8 secretos se le conoce como las bienaventuranzas. La palabra griega bienaventuranzas, hermanos, o también dichoso, es la palabra griega makairos. ¿Conoce a alguien que se llame Macario o Macaria? Significa dichoso, feliz, ¿verdad? Muy bendecido. Mis hermanos queridos, cada versículo comienza con esa palabra, bienaventurados, dichosos. Quiere decir, felices son los que. Y Jesús, hermanos, nos da 8 secretos para la verdadera felicidad. Así que si ustedes me acompañan, quisiera compartirles brevemente cuáles son estos 8 secretos para la felicidad según nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan? Ahora bien, hermanos, quiero que se den cuenta de una cosa. Creo que todos se dan cuenta de algo rápidamente. Miren, cada uno de los 8 puntos podría ser un sermón. Es decir, podríamos tener una serie sobre cada uno. Lo que quiero hacer esta mañana con ustedes es resumir los 8 puntos de manera breve. No sé si me da tiempo, pero si no me da tiempo, quisiera por lo menos compartirles 4 o 5 de los más importantes quizá. Y quiera Dios, hermanos, que eso nos permita tener una idea. ¿Cuáles son los secretos de la felicidad según Jesús? No según lo que dice un gurú, no según lo que dice un hombre, no según lo que dice un maestro. No, según lo que dice ¿quién? Jesús, ¿no? Entonces acompáñenme por favor y veamos estos 8 secretos de la felicidad según Jesús. Secreto número 1. Reconocer mi necesidad de Dios. Ese es el secreto número 1 para ser verdaderamente feliz. Reconocer mi necesidad de Dios. Miren cómo dice Mateo 5:3, ahora sí en la versión NBI. Lo tienen ahí, es el primer versículo, la primera declaración que hizo Jesús acerca de la felicidad. ¿Qué dice? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quiénes son felices verdaderamente? ¿Quiénes son dichosos verdaderamente? ¿Qué dice Jesús? Los pobres en espíritu. Así que déjame explicarte brevemente quiénes son los pobres en espíritu. Escuchen, mis hermanos, esto es muy importante. Cuando Jesús habla acerca de los pobres en espíritu, Jesús no está hablando de la pobreza física, no confundir. Este voto de pobreza que algunos hacen, ¿verdad? Esta idea de que para ser feliz hay que ser pobres materialmente hablando, físicamente hablando, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña, mis hermanos, que en la medida de lo posible trabajes, te esfuerces, prosperes y vivas cada día mejor. El ideal de la pobreza física no se enseña en la Biblia, hay que decirlo claramente. ¿A qué pues se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de los pobres en espíritu? La frase, mis hermanos, está tomada del lenguaje devocional del tiempo de Jesús. Describe a las personas que se han dado cuenta de su miseria espiritual. Pobre espiritual es aquella persona que se ve a sí misma
frente a Dios y se da cuenta de su miseria espiritual. Es la persona que se da cuenta que no tiene nada que hacer valer ante Dios espiritualmente hablando. Ese es un pobre en espíritu. Son aquellas personas que reconocen su indigencia espiritual. Son las personas que dicen: Señor, no tengo nada que hacer valer delante de ti. Soy un pobre en espíritu. Es la persona que reconoce su bancarrota espiritual. Mis hermanos, un pobre en espíritu es una persona que reconoce su necesidad de Dios. El primer secreto para la felicidad verdadera es reconocer mi necesidad de Dios. La persona que vive su vida sin reconocer que necesita a Dios para ser feliz, nunca será feliz. Por eso, mis queridos hermanos, hay tanta gente orgullosa, vanidosa, soberbia, que piensa que no necesita de Dios, pero no pueden engañarse a sí mismos. Se dan cuenta que en el fondo de sus corazones no son felices. Para poder ser felices necesitas reconocer que necesitas a Dios. Dios es el único que te puede hacer feliz. La primera clave y el primer secreto para la felicidad verdadera es reconocer que necesitas a Dios, a Cristo en tu corazón. Eso dijo Jesús: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Estas palabras majestuosas de Jesús, mis queridos hermanos, esta bienaventuranza proclama una verdad eterna que al hombre le cuesta trabajo reconocer. Lo primero que se necesita para obtener una vida plena es reconocer la realidad de mi condición humana. El que se cree autosuficiente, el que piensa que no necesita nada de Dios, nunca podrá encontrar la felicidad. ¿Te das cuenta? Hermanos, quien reconoce esta realidad es feliz, porque Dios les hace entrar en su reino. Dice que el reino de los cielos les pertenece. Mira lo que Dios hace. Cuando Dios encuentra a una persona humilde, a una persona que se da cuenta de su necesidad, a una persona que deja de ser soberbia, a una persona que dice: yo te necesito, Dios, y lo buscas de corazón, Dios abre las puertas de su reino. El reino de los cielos les pertenece, y entonces los beneficios del reino de Dios caen sobre ti y empiezas a ser feliz. Ya renuncia a tu orgullo, ya renuncia a tu soberbia. Sé humilde, abre tu corazón. Tú y yo necesitamos a Dios para ser feliz. Es el primer secreto de la felicidad. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo, queridos amigos allá en sus lugares donde están? ¿Se dan cuenta de esta verdad elemental? Por eso decimos 10 lecciones para la vida plena. El primer secreto de la felicidad verdadera, si tú quieres ser verdaderamente feliz, tú necesitas reconocer tu necesidad de Dios. Búscale a Él y serás feliz. Es el primer artículo de nuestra fe. Bendito sea el Señor. Amén. Número 2, rápidamente, mis hermanos, porque esto es extenso, es precioso, pero sí es un poco extenso. Vamos a tratar de ser breves en cada punto. Número 2, confía en el consuelo de Dios confiar en el consuelo de Dios cuando esté pasando por el dolor. De hecho, si lo ponemos de manera personal, podemos decir: confío en el consuelo de Dios. ¿Cuándo? Cuando esté pasando por el dolor. Mis queridos hermanos y mis amigos, este es el segundo secreto de la felicidad según Jesús. Miren cómo dice la palabra del Señor en Mateo 5:4, el siguiente versículo. ¿Qué dice? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Escuche lo que le voy a decir y póngalo en su corazón. Tu felicidad va a depender de la actitud que asumas acerca del dolor. Muchísima gente se hace la vida miserable, muchísima gente es infeliz porque no tiene la actitud correcta hacia el dolor, porque no conoce el secreto segundo de la felicidad. ¿Te das cuenta?
Hermanos queridos y amigos, es imposible que no exista el dolor en el mundo. ¿Están de acuerdo? En un mundo caído, hermanos, en un mundo roto, no puede ser que no exista el dolor. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser uno feliz en un mundo donde existe el dolor? El dolor es una realidad que no se puede evitar. El dolor es parte inherente de la vida humana. ¿Cómo pues se puede ser feliz en un mundo donde nadie está exento del dolor? ¿Se puede ser feliz a pesar del dolor? La mayoría de la gente que no conoce a Dios y que no conoce el secreto de la palabra de Dios respondería: no, no se puede. Pero Jesús, miren lo que dice Mateo 5:4. ¿Qué dice Jesús? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: si tú aprendes a confiar en el consuelo que Dios puede darte cuando estés pasando por el dolor, entonces serás feliz y ni el dolor te podrá hacer la vida miserable. Bendita sea la revelación de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, profundicemos un poquito más la palabra del Señor, tratemos de penetrarla. ¿Quiénes son los que lloran según Jesús en este versículo 4? Debo aclarar para no confundirnos, porque suele uno confundirse. Hermanos, Jesús no se está refiriendo al llanto de los niños chillones, los niños que lloran a cada rato. Ven que luego los niños lloran a cada rato que tú ya no los aguantas, ¿no? Cállate, niño. Y si llora el niño de un vecino, tú dices: vecino, ya calme a su niño, por favor. Jesús no se refiere a esa clase de llanto. Tampoco se refiere Jesús al llanto de las personas que se conmueven a cada rato y lloran. Ese es un llanto que tiene algún lugar, tiene algún valor, pero Jesús no se refiere a eso. ¿A qué se refiere Jesús, mis hermanos? Escuchen, hay que decirlo con toda claridad. Jesús se refiere a las personas que están pasando por un dolor. Esta manera es metafórica. Dichosos los que lloran, no literalmente que estén llorando, sino las personas que están pasando por un dolor, por un sufrimiento. Puede ser la pérdida de un ser muy querido, muy amado. Puede ser que estamos en medio de un problema terrible en donde estamos sufriendo mucho. Pueden ser diferentes circunstancias que nos provocan dolor. Jesús habla, hermanos, de esas personas, las personas que están pasando por un terrible sufrimiento. Jesús dice: dichosos los que lloran. Jesús está diciendo: a pesar del dolor, tú puedes ser feliz si aprendes a tener la actitud correcta. Es decir, si aprendes a confiar en mi consuelo cuando estás pasando en medio del dolor. Es lo que dice la promesa: porque serán, dice, consolados. ¿Quién los consolará? Hay una persona escondida en la frase: serán consolados. ¿Quién los consolará? Dios. Hermanos, a todos aquellos que confían en Dios, a todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo, a todos aquellos que confían en el campeón del dolor, nuestro Señor Jesucristo, cuando estés pasando por esa situación, si tú pones tu confianza, Él te consolará y podrás ser feliz aún en medio del dolor. Creo que todos nos damos cuenta inmediatamente del valor de este punto. Creo que todos nos damos cuenta, hermanos, porque mucha gente no puede ser feliz. No sabe manejar el punto 2. Y con cualquier sufrimiento nos ponemos enojados, nos ponemos trompudos, empezamos a enojarnos con todo el mundo, empezó una cosa terrible, tomamos una actitud equivocada en lugar de ser humildes, punto 1, y buscar el consuelo de Dios. Y cuando estamos en medio del dolor, Dios nos abraza y está con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Rápidamente, mis queridos hermanos, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor que Dios nos consuela. Así es que entra la pregunta: ¿y cómo nos consuela Dios para que uno sea feliz? La Biblia nunca trata de explicar el sufrimiento. Esto es muy importante saberlo. Hermanos, las personas cuando están sufriendo se preguntan: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto a mí? Voy a darle una revelación muy importante. La Biblia nunca trata de explicar el dolor. La Biblia nos dice cómo manejarlo. Mire cómo dice la promesa en 5:4. Dice: porque serán consolados.
¿Cómo puedo estar feliz después de una pérdida? ¿Cómo puedo estar feliz después de un corazón roto? No es por la pérdida en sí, dice Jesús. No es por el dolor en sí. No se nos recomienda ser masoquistas, sino que somos felices al ser consolados. En el fondo hay un personaje extraordinario que es el que nos va a consolar. Se puede ser feliz al recibir el consuelo de Dios. Ahora rápidamente, ¿verdad? Aunque esto da mucha oportunidad de explicar tantas verdades, pero ¿cómo nos consuela Dios, hermanos? Dios usa 3 recursos. Si los puedes anotar ahí en algún margen, eso te va a ayudar muchísimo. Número 1, el primer recurso que Dios usa es su palabra. ¿Saben cómo nos consuela Dios? Con su palabra. Las personas son consoladas con nuestras palabras. Tus palabras pueden animar a las personas, sobre todo si son palabras tomadas directamente de la Biblia, la palabra de Dios. Pues si nosotros consolamos a otros a través de nuestras palabras, imagínate lo que Dios puede hacer con su preciosa palabra. Así es que una de las maneras que Dios usa para consolarnos es a través de su palabra. Mientras más de su palabra leas, si estás pasando por un problema, más consuelo vas a recibir. Bendito sea el Señor. Mira cómo dice el Salmo 119:25. Tal vez puedes poner la cita ahí a un lado, lo tienes en tu pantalla. Mira cómo dice la palabra de Dios. Postrado estoy en el polvo. ¿Qué le está pasando a esa persona? Está pasando por el dolor, pero mira dónde está la solución. Dame vida conforme a tu palabra. ¿Cómo nos consuela Dios? Con su preciosa palabra. La palabra de Dios es tan poderosa que te puede levantar de tu depresión. La palabra de Dios es tan poderosa que te puede sacar de tu tristeza. La palabra de Dios es tan poderosa que te puede sacar de tu desesperación. Oye la palabra de Dios, deja de oír la palabra del mundo tan negativa y desastrosa y escucha la palabra de Jesús. Número 2, ponlo ahí por favor, aunque sea en el margen. La gente de Dios. La primera cosa que Dios usa es la palabra de Dios, pero la segunda cosa que Dios usa para consolarnos es la gente de Dios. Miren lo que dice, mis hermanos, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Miren lo espectacular de la Biblia, lo espectacular de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que dice de toda consolación. No te estoy mintiendo, no te estoy lavando el cerebro. La Biblia no se cansa de decir que Dios es el Dios de toda consolación. Jesús tenía razón cuando dijo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Dios es el Dios de toda consolación. Mira el versículo siguiente, es fantástico. El versículo que sigue, por favor. El 4, ¿qué dice? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios no nos consuela en algunas tribulaciones. Dios no te consuela en algún problema. La Biblia dice claramente que Dios nos consuela en ¿cuántas tribulaciones? Todas nuestras tribulaciones. Ahora fíjese bien, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios es un genio. Usa tu dolor y tu experiencia una vez que has pasado y has tenido éxito para consolar a otro de sus hijos que está pasando por la misma situación. Bendito sea el Señor. Y número 3, finalmente, el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos consuela Dios? De estas 3 maneras. Ahora sabes cómo te consuela Dios. Dios usa su palabra. Segundo, Dios usa ¿a quién más? A la gente de Dios. No a cualquier gente. La frase fue clara. ¿A quién usa Dios? A la gente de Dios. No vayas a ir con tu vecino que está más amolado que tú espiritualmente hablando y vayas a querer que te consuele. Bueno, algunas veces puede ser que Dios, pero Dios usa a la gente de Dios. Y finalmente, por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 16:7. Por eso, hermanos, este es el día del Señor.
Es un día especial para dedicar nuestro tiempo, relajarnos, concentrarnos en Él y estudiar su santa y bendita palabra. ¿Qué dice? Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Ojalá no lo olvides. Tal vez no lo sabes, pero si no lo sabes, escogiste un buen día para venir. Si lo sabes, hay que recordarlo a cada momento. Dios ha enviado su Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu de Dios está sobre aquellos que creen. Y una de las funciones de la presencia del Espíritu Santo es consolarnos cuando estamos pasando en medio de dolor y de problemas. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros y nos amas entrañablemente. No estás solo. Hermanos, el segundo secreto de la felicidad es confiar en el consuelo de Dios cuando esté pasando por el dolor. Es decir, depende qué actitud asumes hacia el dolor, eso determinará si vas a ser feliz o si te la vas a pasar miserablemente toda la vida. Número 3, tercer secreto, fabulosa la palabra de Dios. Desarrolla la capacidad de autocontrol. Es el tercer secreto. Desarrollar la capacidad de autocontrol. Miren el versículo que sigue, el 5. Llevamos 3, 4, 5. Miren lo que dice. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los felices? Los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Ahora, por favor, subraya la palabra manso. Y lo primero que debes evitar es que no es un apellido. ¿Alguien apellida Manso aquí? Yo sí conozco a algunos que apellidan Manso, pero no se refiere a eso Jesús. Dichosos los mansos. Ay, entonces somos nosotros, porque nosotros nos apellidamos Manso. No. ¿A qué se refiere Jesús? Escuche, porque este es un asunto tan importante. Todos los seres humanos reaccionamos ante las acciones de los demás y ante los sucesos de la vida. ¿No es así, hermanos? Tú reaccionas ante las acciones de los demás y ante los sucesos de la vida de una o de otra manera, ¿no es cierto? Todos. Unos reaccionamos más y otros menos, pero todos reaccionamos. Y escuchen bien, por favor. Nuestras reacciones determinan nuestro estado emocional, nuestra salud emocional y nuestras buenas relaciones. Y todo esto es fundamental para ser feliz. ¿Cierto o falso? Una persona que no sabe controlar sus reacciones va a causar mucho dolor a los demás. ¿No es así? Tal vez tú eres una persona que ha sufrido por eso. O tal vez eres una persona que has hecho sufrir a otros por tus malas reacciones. Déjame decirte, mi querido hermano, si tú eres así, jamás serás feliz. Por eso dijo Jesús: dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. El tercer secreto de la felicidad es aprender a vivir con mansedumbre, es desarrollar la capacidad de dominio propio, la capacidad de autocontrol. Dicho de otra manera, mis queridos hermanos y mis amigos, es necesario aprender a controlar nuestras reacciones para ser feliz. Esta es la tercera llave de la felicidad. Es el tercer secreto para una vida plena. ¿Quieres tener vida plena? Tienes que aprender a autocontrolarte. Tienes que aprender a desarrollar un espíritu de mansedumbre. Dice Jesús que esa es la tercera clave para la felicidad. Bendito seas, Jesús. Dime una cosa, mi querido hermano y mi querido amigo. ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias de la vida? ¿Eres una persona calmada o eres una persona impulsiva? ¿Eres el pábilo que humea o eres mecha corta y explotas enseguida?
¿Eres una persona racional o eres una persona visceral? Con mucho tacto y con una sonrisa en tu rostro, pregúntale a la persona que está a tu lado con mucho cariño: ¿eres racional o eres visceral? A ver qué te dice. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nos hacemos preguntas como estas, inmediatamente todos nos damos cuenta por qué a veces somos felices y por qué a veces no. ¿Tiene razón o no tiene razón la palabra bendita de nuestro Dios? ¿Te dicen mecha corta? ¿Eres racional o eres visceral? Hermanos, esta es la tercera clave. Necesitamos desarrollar un espíritu de mansedumbre. Necesitamos desarrollar la capacidad de autocontrol. Ahora bien, mis queridos hermanos, rápidamente vean ustedes un poquito la promesa. Estas personas son felices porque el mundo entero les pertenecerá. Miren la promesa: dichosos los mansos, dice. ¿Por qué? Porque el mundo entero les pertenecerá. ¿Cómo traduce la Reina Valera? ¿Alguien la tiene ahí? Los mansos, dice, porque recibirán la tierra por heredad. Quiero explicar aquí porque luego pues nos confundimos, ¿verdad? Hermanos, Jesús no está hablando de que nos va a convertir en terratenientes. Jesús no está hablando de que vamos a ser latifundistas. Así que de una vez voy pensando ¿dónde? Cuando dice la Reina Valera, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra, Jesús no se refiere a que vamos a recibir hectáreas y hectáreas de tierra. No. Por eso la traducción que les puse, que es la traducción La Nueva Vía Viviente, miren cómo lo pone, lo tienen ahí en sus guías. Dichosos, dice, los mansos, porque el mundo entero, ¿qué dice? Les pertenecerá. Ponme el versículo anterior en la pantalla, por favor, para que lo analicemos. ¿A qué se refiere Jesús, hermanos, con eso de que el mundo entero les pertenecerá? Les doy una clave, por eso se llama el secreto de la felicidad. Les doy una clave: solo las personas mansas, solo las personas con autocontrol, con dominio propio, tienen la capacidad de disfrutar todo en la vida. Por ejemplo, hermanos, un matrimonio que se la pasa peleando, que se la vive peleando, nunca disfrutan nada. Una pareja de novios que se la viven peleando todo el tiempo, nunca disfrutan nada. Solo la persona tranquila, la persona que ha desarrollado espíritu de mansedumbre, recibe la capacidad de disfrutar todo en la vida. A eso se refiere: el mundo entero les pertenecerá. ¿Quieres disfrutar todas las cosas? ¿Quieres disfrutar todo lo que Dios nos regala en esta tierra? Necesitas desarrollar la capacidad de autocontrol. Ser manso, dichosos los mansos. Bendita sea la palabra de Dios. Número 4, mis queridos hermanos. Secreto número 4: tener un deseo ardiente por la justicia. Este es un punto tremendo, mis hermanos. Si quieres ser feliz, tú necesitas tener un deseo ardiente, apasionado por la justicia. Si quieres ser una persona feliz, tienes que ser una mujer apasionada por la justicia, un hombre apasionado por la justicia, un joven, una señorita, un niño, una niña apasionados por la justicia. Miren lo que dice, si le das la vuelta a tu guía, el versículo 6. Estamos yendo versículo por versículo. Ahora, siguiente versículo, vuelve a usar la misma palabra el Señor. ¿Qué dice? Los que tienen, ¿qué cosa? Hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Brevemente te quiero describir qué significa justicia aquí en este versículo y en otros textos de la Biblia. ¿Sabes a qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de justicia? ¿De tener hambre y sed de justicia? Escuchen, hermanos, es un deseo apasionado de querer siempre hacer lo correcto. Esa es la justicia. Hacer lo correcto frente a Dios y hacer lo correcto frente a los hombres. Esa es la justicia. Darle a Dios lo que le corresponde, lo que Él merece de nuestra parte, y darle a los hombres lo que ellos merecen de nuestra parte. Esa es, de una manera sencilla, la justicia de la que Dios habla. Voy a repetirlo, hermanos. La justicia de la que habla es hacer las cosas correctas frente a Dios y hacer las cosas correctas frente a los hombres. Darle a Dios lo que merece que le demos y darle a las personas lo que merecen que les demos. Cuando actúas de esa manera, se dice que eres una persona justa. Por ejemplo, mis hermanos, darle a Dios lo que Él merece que le demos. Por ejemplo, quiere decir ser agradecidos con Él por todas las bendiciones que nos da. ¿Eres una persona agradecida? ¿O en el fondo de tu mente y de tu corazón le robas la gloria a Dios y piensas: no, esto yo lo logré, no, esto yo lo hice, lo logré con mi trabajo, lo hice con mi talento, lo hice con mi inteligencia? Querido hermano y mi querido amigo, ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te da el talento? ¿Quién te da la vida, las fuerzas y la salud? ¿Quién te abre puertas? ¿Quién te abre oportunidades? ¿Por qué le robas a Dios lo que le corresponde a Él? Ser un hombre justo, una mujer justa, es darle a Dios lo que Él merece que nosotros le demos. Y podría ser una lista muy larga, pero solamente una para que reflexiones. Ser agradecidos con todo lo que Él nos da. Eso es ser justos. Pero también, mis hermanos, es darle a los hombres lo que ellos merecen que nosotros les demos. Es no querer ser injusto con los seres humanos, no querer pisotearlos, no querer humillarlos, no querer explotarlos. Es pensar, hermanos, en las necesidades y los derechos de otros. Si nosotros vivimos la vida sin que nos importen los demás, si nosotros vivimos la vida de una manera egoísta, sin que nos importen los derechos de los demás, y no hacemos nada por ellos, entonces no serás feliz. Por eso dice Jesús: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, quiero disfrutar la vida y tus bendiciones, pero también quiero que tú bendigas a los demás. Quiero que los demás reciban lo que deben recibir de parte mía, no explotarlos ni humillarlos. Servir a mis hermanos, eso es ser justos. Y dice la Biblia, mis hermanos, que si nosotros tenemos esta hambre y esta sed de hacer lo que es justo, ¿qué hará Dios? Nos saciará, dice, porque serán saciados. Escuchen, mis hermanos, esto es fabuloso. Lo que Dios está diciendo, mis hermanos, es que Él nos abrirá puertas, Él nos abrirá oportunidades. Si tú tienes hambre y sed de justicia, ¿qué crees que Dios va a hacer? Va a usar tu vida. Si tú quieres hacer lo que es justo, Dios abrirá puertas, abrirá oportunidades. Es como esta comunidad cristiana. Dios nos abre puertas para poder ayudar a los demás, para poder servir a los demás, para poder apoyar a los demás. Ya deja de cerrar tus ojos, deja de cerrar tus oídos. Mira las necesidades que Dios pone frente a ti. Dios quiere que hagas algo por los demás. Sé justo, hazlo. Porque no puedes vivir tu vida recibiendo las bendiciones y no pensar por un ratito en lo que los demás pudiesen necesitar. Eres parte de un mundo, sé solidario, que Dios nos ayude. ¿Qué dice Jesús? Dichosos, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos con esa profunda sed de justicia?
Que se haga justicia a los que están injustamente detenidos. Que se haga justicia a los pobres que no reciben casi nada de la riqueza de este país que les pertenece. La mala distribución de la riqueza solo para unos cuantos. Hubo un presidente cuyo nombre no voy a decir, que nos prometió que cuando fuera presidente lo que nos tocaba del petróleo nos lo iba a mandar. El petróleo es de todos, es una riqueza de todos, y él dijo: te toca tanto, como 3,000 y feria nos tocaba, lo vas a recibir. Nunca lo hemos recibido. Hermanos, tengo hambre y sed de justicia. Y dice Jesús: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios, hermanos, abrirá oportunidades para ti y para mí. Gracias a todos ustedes que han podido participar ayudando a los demás. Gracias a los que traen ropa usada en buen estado, zapatos usados en buen estado, un saco de frijol, un saco de arroz, para que nunca falte despensa. Y Dios abre puertas a esta comunidad para que nosotros podamos ayudar. Tengo hambre y tengo sed de justicia. No podrás ser feliz si vives tu vida sin que te importen los demás. Jamás podrás ser feliz si eres egoísta. Si quieres ser feliz, necesitas ser un hombre y una mujer justa. Ya deja de aprovecharte de los demás. Es difícil, pero se puede. Deja de aprovecharte de tu esposa, de tus hijos. Deja de aprovecharte de tu esposo, de tus hijos. Sé una mujer justa, un hombre justo. Hay mucho que decir sobre este punto, pero yo le pido a Dios que su Espíritu Santo hable a tu corazón y te haga ver y me haga ver qué es lo que Él espera de nosotros. Bendito sea. Vayamos al punto que sigue, hasta donde podamos llegar, hermanos. Número 5. Quinto secreto de la felicidad. Llevamos 4. Quinto secreto de la felicidad. Este está muy bueno. Número 5. Desarrollar un espíritu compasivo. Mira lo que debemos hacer. ¿Cuál es el quinto secreto? Gracias, desarrollar un espíritu compasivo. Miren lo que dice Mateo 5:7. Mateo 5:7. ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes son los felices verdaderamente? Los compasivos. ¿Por qué? Serán tratados con compasión. Escuche esto, por favor, y póngalo en su corazón. La gente cruel, la gente despiadada, la gente abusiva y la gente gandalla no puede ser feliz. La gente con un corazón bondadoso, la gente que practica la compasión, que tiene como hábito en su vida la compasión, hermanos, esa gente es feliz. ¿Quiénes son los compasivos, los misericordiosos? Es la gente de un corazón bondadoso. Son los que ejercen compasión con la gente necesitada. Como el buen samaritano. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Jesús contó la historia, lo cual quiere decir que es una historia eterna. Contó Jesús la historia, ¿verdad? Le preguntó a alguien: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con una historia, como los grandes maestros. Y le cuenta la historia de un samaritano, ¿verdad? De un hombre que cayó en manos de ladrones y lo dejaron ahí medio muerto. Pasó un sacerdote y no hizo nada por él, o como dicen los chavos, ni lo peló. Pasó un levita y no hizo nada por él, ni lo peló. Pero un samaritano, dice, hizo misericordia de él.
Escuchen, hermanos queridos, todos, pueblos del mundo. Donde hay un corazón bondadoso, Dios ve. Dichosos, dice Jesús, ¿quiénes? Los compasivos, porque serán tratados con compasión. El mundo no es compasivo, hermanos. El mundo no es misericordioso. Muchas veces hasta los cristianos no lo somos. La gente prefiere evitar dolores. La gente prefiere evitar el sufrimiento. Nos hacemos de la vista gorda, no queremos sufrir. Pero escuchen, hermanos, la Biblia enseña que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y Jesús dijo: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La compasión es la marca de Dios en el corazón de los hombres y de las mujeres. La compasión es el sello de Dios en el corazón de los hombres y de las mujeres. Y esas personas serán felices todo el tiempo. Es triste ver hoy, hermanos, a muchas personas que nos llamamos cristianos, pero somos crueles. No somos compasivos. Hoy en día, mis hermanos, el hombre, cristiano y no cristiano, es cruel con los animales, con los árboles, con los ríos, con la creación entera. Pero lo más trágico de todo es que el hombre es cruel con su hermano, el hombre. Hoy en día, mis hermanos, el hombre tortura a su hermano, el hombre. El policía se vale de la tortura para sacar la verdad al presunto delincuente, cuando muchas veces es un inocente. El hombre no tiene compasión. Esa persona jamás será feliz. Esa persona jamás alcanzará compasión y misericordia. O como la mujer que abandona al hijo de su vientre. Lo abandona, lo tira a la basura. Esa mujer es cruel, despiadada, no tiene compasión. Nunca podrá ser feliz. La crueldad la perseguirá toda su vida. Esa mujer jamás alcanzará misericordia. Por eso, mis queridos hermanos, si queremos ser verdaderamente felices, necesitamos desarrollar un espíritu compasivo. Tendría que tomar muchos minutos para explicar la promesa, pero solamente quiero decir lo siguiente. Miren la promesa. Dice que quienes son compasivos, ¿qué dice? Serán tratados con compasión. Te quiero decir brevemente lo que esto significa. Significa dos cosas. Primero, serán tratados con compasión aquí en la tierra. Si eres compasivo, ¿cómo crees que te tratará la gente? A ti también. Con compasión. Dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú siembras compasión, ¿qué vas a recibir? Compasión en esta tierra. Pero en segundo lugar, serás tratado con compasión por la eternidad. ¿Te puedes imaginar? Yo recibiré compasión, tú recibirás compasión. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Quiera Dios que esta verdad grabe tu corazón y tomes una decisión a partir de hoy de ser un hombre y una mujer compasiva. Ya deja de ser cruel. Que tu corazón destile compasión. ¿Qué sigue, hermanos? Los tres que siguen se los voy a dar así muy rápido por la cuestión del tiempo, ¿les parece? Para que lo tengan completo. Número 6, tener un corazón transparente. Ese es el sexto secreto de la felicidad. Todos tienen el mismo valor. Tener un corazón transparente. Mira lo que dice Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos van a tener este privilegio. ¿Qué privilegio tienen? Verán a Dios. Brevemente te explico, quisiera tener más tiempo, pero mira, ¿qué cosa es tener un corazón limpio? No es, hermanos, como piensa mucha gente, ser inmaculado. No se refiere Jesús, hermanos, a tener un corazón limpio. No tienes ni un solo pecado.
Si se refiriera a eso, pues entonces nadie puede tener un corazón limpio, ¿no? No, ¿sabes a qué se refiere corazón limpio? Un corazón transparente, un corazón sin dobleces, una persona sin hipocresías. No es una persona que dice una cosa cuando está en secreto y es otra cosa cuando está en público. Ese es un corazón doblado de dobleces. No, es un corazón genuino, es integridad. Así como me ves, así soy. No soy una cosa en lo secreto y otra cosa en pública. Yo soy así. Como dice José José, ¿verdad? Nada más que él lo dice mal, ¿no? Así nací y así me moriré. Bueno, esa parte no, quítala. Pero sí ser transparentes es que las personas pueden ver lo que eres. No se engañan las personas, no engañas a nadie. Eres transparente, eres un corazón genuino, corazón limpio. Esas son las personas felices. Dicho de otra manera, la gente hipócrita no es feliz nunca. Número 7. Ser un constructor de paz. Esta está buenísima. Qué bárbaro. El séptimo secreto para una vida de felicidad verdadera es ser un constructor de paz. Miren lo que dice Mateo 5:9, ya estamos terminando. Preciosa la palabra de Dios esta mañana. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Escuche, mi hermano querido, ponlo en tu corazón. Amigo querido, escucha. Las personas conflictivas no son felices. Las personas pacificadoras sí lo son. ¿De cuál eres tú? Pregúntale, pero así con mucha delicadeza al que está a tu lado y dile: ¿eres conflictivo o eres pacificador? A ver, pregúntale. Bueno, ya no hagan discurso, nada más pregunten. No hagan plática, solo es la pregunta. Escuchen, queridos hermanos y amados amigos. Escuchen, mis amados. Abre tu corazón. Escuchen, por favor. ¿Eres una persona que solo anda creando conflictos, peleando todo el tiempo? Te dicen el cuchillito de palo, porque no cortas, pero ¿cómo tallas? ¿O eres una persona que siembra la paz donde quiera que va? Los sembradores de paz son felices, los conflictivos nunca. Jesús dice que hay una forma en que siempre se puede saber cuando nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Mire qué bello lo dice Jesús en el versículo 9. Es inolvidable. ¿Qué dice Jesús? Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Una prueba de que somos hijos de Dios es que somos constructores de la paz. Y una prueba de que somos hijos del diablo es que solo estamos creando conflictos. Santo Dios. Número 8, hermanos, para terminar. Hay mucho que decir ahí, pero ya les expliqué. Por lo menos quiero darles las ideas principales. Mantener nuestras convicciones acerca de Jesús. Mantener nuestras convicciones acerca de Jesús. Miren lo que dice Jesús en el versículo 10. Ahí terminan las bienaventuranzas. Qué texto, hermanos. Qué manera genial de Jesús de comenzar el sermón de la montaña. ¿Cómo dice? Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Hermanos, ¿puede haber felicidad en la persecución? Miren cómo lo explica Jesús en el versículo 11. Versículo 11 y 12 lo va a ampliar, lo va a explicar. Miren el 11, ¿qué dice? Dichosos serán ustedes
cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Miren el 12, ahí cierra la sección. Dice Jesús: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Mucho ojo en lo que les voy a decir. Mucho ojo, mis hermanos, para que no se me desanimen. Escuchen, mis queridos hermanos. Para poder entender estas palabras, hay que tener en cuenta una enseñanza fundamental del Nuevo Testamento. Y la enseñanza fundamental es esta. Agárrele bien. Hay una contraposición entre los valores de Dios y los valores del mundo. La persecución es simplemente la colisión, el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables entre sí. Hay mucha gente que no piensa como cristianos, no comparten nuestra visión de la vida, no comparten nuestras ideas, nuestros valores, tienen otra idea de la vida. Hay personas a las que les encanta la corrupción, les encanta la mentira, les encanta la maldad, les encanta la crueldad. Su sistema de valores es exactamente lo contrario al sistema de valores que nuestro Señor Jesucristo trajo a este mundo. Tú y yo necesitamos entender este punto. Hay un choque, una colisión entre el sistema de valores de Dios y el sistema de valores del mundo. Y Jesús dice: si tú te mantienes firme, si te mantienes leal, si mantienes firmes tus convicciones, serás feliz. La sensación de traicionar a Dios a cada rato nos vuelve miserables. Cada vez, hermanos, que tuve la sensación de haber traicionado a Dios, me sentí muy mal. ¿Qué está diciendo Jesús? Pon el 11, por favor. ¿Qué está diciendo Jesús? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Escúchalo. Jesús te está diciendo: quiero que seas leal a mí. Quiero que mantengas tus convicciones acerca de mí. No me traiciones. No digas que eres cristiano, pero allá donde crees que nadie te ve, haces otra cosa. No digas que eres cristiano, pero allá haces cosas malas: corrupción, mentira, robo, extorsión, todo lo que yo detesto. Estamos construyendo un mundo diferente, un mundo nuevo, de hombres y mujeres que creen en Jesús. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, si sigues los valores de este mundo, no serás feliz. Pero si sigues los valores de Jesucristo, serás feliz. Aquí están los 8 valores. Repasamos. ¿Cuál es el número 1? Reconocer mi necesidad de Dios. Número 2, confiar en el consuelo de Dios cuando esté pasando por el dolor. 3, desarrollar la capacidad de autocontrol. 4, tener un deseo ardiente por la justicia. 5, desarrollar un espíritu compasivo. 6, tener un corazón transparente. 7, ser un constructor de la paz. 8, mantener nuestras convicciones acerca de Jesús. ¿Querías un mapa? ¿Quieres un mapa acerca de cómo ser feliz verdaderamente? Hermanos, este es el secreto de la felicidad.
quiero preguntarte una cosa: ¿en cuál de estos puntos ya lo estás haciendo bien? ¿Cuál de estos los estás haciendo bien ya? Son 8. Si hacemos un cálculo matemático y a los 8 les ponemos el 100%, dividamos 100 entre 8, ¿cuánto puntaje le corresponde a cada uno? 12.5, ¿es correcto? Si ya tienes el 1 y el 2, ¿cuánto llevas? 25%. Si tienes 4, ¿cuánto llevas? 50%. ¿Cuál te falta? No eches en saco roto la palabra del Señor. Evalúate. Evalúate. Ve a casa esta semana y en algún momento de quietud revisa tu vida y dile a Dios: Señor, yo necesito reforzar el punto 1 o el punto 2 o el punto 3. Dios nos ha revelado en el Sermón del Monte cuál es el secreto de la felicidad. Ahora lo sabemos. Que Dios nos ayude para no hacer caso a lo que el mundo dice, sino para hacer caso a lo que Él dice. Que su palabra sea sobre nosotros. Amén.